Vamos a hablar de la caída del gobierno sirio de Bashar al-Assad ante la irrupción de estos grupos rebeldes islamistas. El primer ministro sirio, Mohamed Ghazi al-Jalali, denunció que Bashar al-Assad, que recibió asilo político en Rusia después de ser derrocado por una coalición de facciones insurgentes, tenía un escenario de dejar al país sumido en la anarquía. Al-Jalali, en una entrevista con el canal de televisión Sky News Arabic, con sede en Emiratos Árabes Unidos, aludía a la huida de al-Assad sin que su gobierno conociera su paradero, después de que la alianza insurgente liderada por el Organismo de Liberación del Levante tomara el control de Damasco. Indicó que en su última comunicación con el derrocado mandatario, antes de que dejara Damasco libre, le informó de que la situación ya no era tolerable y le dijo: mañana vemos, y subrayó: las cosas han llegado a un callejón sin salida. Él denunció también el hecho de que a su gobierno, designado en septiembre pasado, no se le permitía el contacto directo con el derrocado jefe de Estado que gobernó el país durante más de 2 décadas. Y Rusia pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la situación en Siria tras el derrocamiento de su presidente Bashar al-Assad. Dice que Rusia solicita urgentes consultas a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esperamos que las consultas tengan lugar en la segunda mitad del lunes 9 de diciembre en Nueva York. Lo escribió en su canal de Telegram Dmitry Polyansky, que es el embajador adjunto de Rusia ante Naciones Unidas. Bashar al-Assad escapó a Rusia, allí se le ha concedido asilo político, se ha desmoronado el régimen sirio. El Estado Mayor del régimen notificó a los oficiales durante la madrugada el fin de lo que han denominado dictadura y pidió a los soldados que no lo han hecho que se rindan. Nos informa Hugo Pasarello de Radio Francia Internacional. Así celebraban en las calles de Damasco los rebeldes sirios liderados por islamistas que tomaron la capital de Siria tras un avance relámpago que hizo huir hacia Rusia al presidente Bashar al-Assad tras 13 años de guerra civil y más de medio siglo de gobierno autocrático de esa dinastía familiar. Rusia solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para debatir sobre Siria, mientras que la Casa Blanca anunció que bombardeó docenas de objetivos del Estado Islámico en el país para impedir que el grupo militante se reafirme en medio del caos provocado por la caída del régimen. Agregar de que Israel se apoderó de una zona tampón en Siria, en los altos del Golán, afirmando que era para proteger a los habitantes israelíes después de que las tropas sirias abandonaran esas posiciones. La defensa civil siria, conocidos como los cascos blancos, llegaron a la infame prisión de Sednaya, que estaba gestionada por el gobierno sirio y conocida por el uso de la tortura contra los miles de presos para rescatar a los detenidos en celdas subterráneas o ocultas. Al menos 2 equipos llegaron esta madrugada a la prisión al norte de la capital siria, mientras que otros 3 se han ido uniendo acompañados por un guía familiarizado con la disposición de la prisión. Se espera que el resto de los equipos lleguen gradualmente, retrasados por las difíciles condiciones de seguridad de las carreteras y la grave congestión del tránsito, dijeron los rescatistas que operaban fuera de control de Damasco. Estos cascos blancos comenzaron la misión en la cárcel también para investigar, dicen, celdas subterráneas ocultas en las que al parecer se encuentran detenidos según los sobrevivientes. Y las tropas rusas que permanecen en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad serán evacuadas con la ayuda de Turquía. Esto de acuerdo al canal de noticias turco NTV, que ha respaldado justamente a los insurgentes que se tomaron el poder en Siria. Ese canal de televisión, citando a fuerzas de seguridad, informó que Moscú solicitó a Turquía ayuda para evacuar a sus tropas que quedan en Siria, en donde Rusia cuenta con una base naval y otra base aérea. Y el Ejército Nacional Sirio, que es una de las facciones entrenadas, armadas y respaldadas por Turquía, tomó el control total de Manbij, una ciudad siria que estaba bajo control de las fuerzas de Siria Democráticas, que es una alianza kurdo-siria. Son datos de la agencia estatal turca Anadolu, que dice además que Turquía considera que las milicias kurdas YPG, las dominantes en la alianza kurdo-siria, son una simple filial del grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado terrorista por Turquía, la Unión Europea y también por Estados Unidos. Mientras tanto, Irán, que apoyaba al régimen de Bashar al-Assad, afirmó que el eje de la resistencia, que es la alianza anti-israelí liderada por Teherán, se verá afectada por la caída del presidente Bashar al-Assad en Siria, pero aseguró que no parará la lucha contra Israel. Es natural que el frente de resistencia se vea afectado, dijo el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, en una entrevista televisada a última hora de ayer. El eje de la resistencia es una alianza informal anti-israelí liderada por Irán y formada por los palestinos de Hamas, los libaneses de Hezbollah, los hutíes de Yemen, una miriada de milicias en Irak y hasta ahora también estaba Siria. El país árabe era el único estado que formaba parte de esa alianza y jugaba un importante papel porque daba a Irán acceso directo a Hezbollah.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que el futuro de Siria debe determinarlo su pueblo después de que los insurgentes derrocaran a Bashar al-Assad. Tras 14 años de guerra brutal y la caída del régimen dictatorial, hoy el pueblo de Siria puede aprovechar una oportunidad histórica para construir un futuro estable y pacífico, dijo Guterres en un comunicado. En tanto, Estados Unidos bombardeó 75 objetivos del Estado Islámico en Siria en un momento en que Washington teme que el grupo terrorista aproveche el vacío de poder tras la caída del presidente Chiro Bashar al-Assad para reorganizarse. El CENTCOM, que es el mando central de Estados Unidos encargado de operaciones en Medio Oriente, informó de que los ataques se dirigieron contra líderes, operativos y campamentos del Estado Islámico en el centro de Siria. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, atribuyó la caída en Siria de Bashar al-Assad a la debilidad de Irán y Rusia. Esto lo dijo en una conferencia de prensa después de que los insurgentes islamistas derrocaran a Bashar al-Assad. En opinión de Biden, la caída de al-Assad es resultado directo de los golpes de Ucrania, que Ucrania e Israel han asestado en autodefensa con el apoyo incansable de Estados Unidos, y de que en su mandato Washington persiguió, dijo, una política clara y de principios hacia Siria. Y el ejército israelí confirmó que sus tropas están desplegadas en el lado sirio del monte Hermón, los altos del Golán, y difundió imágenes de sus soldados apostados en esa zona nevada, donde ayer entró después de la caída de Bashar al-Assad. El ejército israelí subrayó que no interfiere en los acontecimientos en Siria, pero que seguirá actuando para preservar la zona desmilitarizada entre ambos países, en donde se aproximaron ayer las fuerzas rebeldes sirias, islamistas y proturcas, y con las que combate en varias localidades del sur sirio. De hecho, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, aseguró que la presencia de las tropas sirias en esa zona desmilitarizada será solo limitada y temporal. El ejército israelí anunció hoy el levantamiento de las medidas impuestas en varias localidades drusas de los altos del Golán ocupados junto a la frontera siria tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad y la entrada de los insurgentes en Damasco.